Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Y un placer tener hoy con nosotros al Talex, y como no, conocéis todos a María. Tenemos a Miren y Jauma, que ahora entraremos un poquito más en detalle, pero más que nada por saber un poquito, ¿no? En este caso, introducciones, Jauma, ¿qué es lo que esperas que la gente tenga un poquito más en concepto después de nuestra reunión de hoy? Hacer un pequeño, digamos, objetivo propio. Hola, buenas tardes a todos. Mil gracias por invitarnos a este webinar. Al final, nuestra intención o nuestro objetivo es intentar dejar ah, o explicar conceptos claros, que la gente salga con conceptos claros, las ideas más claras posibles y que dentro del ámbito fiscal, que ya sabemos que es un ámbito que cambia mucho, y que hay muchas implicaciones, pues que tengan todas las ideas lo más claras posibles y que dentro de su ámbito pues apliquen la normativa correctamente. Ujú. Un buen punto, la verdad que, digamos, como abogado y asesor fiscal, seguramente tengas mucho que aportar. Y Miren, también muchas gracias por venir con nosotros hoy, imagino con la parte de sociedades y con todo un poquito más en detalle. Bueno, tenéis mucho trabajo y gracias por sacar el tiempo. Y brevemente, si quieres hacernos también un poco el resumen de qué es lo que, digamos, te quedas un poco de lo que hemos estado hablando antes internamente, un poco, ¿no? De cuál es un poco el objetivo que también, ¿no? Transmitir esa certeza, esa información y que la gente, sobre todo, tenga esa transparencia, ¿no? En esta parte legal, trámites y todo, al fin y al cabo sí que es cierto que tanto cambios, legislaciones y demás. No sé si tienes algunas palabras o quisieras definir un Bueno, al final sabemos que el ámbito fiscal es muy cambiante, es difícil de interpretar. En España, pues la normativa cambia radicalmente, cambia año a año y por lo tanto, primero intentar actualizar a nuestra audiencia o a la gente que se ha conectado y después, pues lo que hemos comentado, intentar minimizar los errores, tener los conceptos lo más claro posible y intentar daros algún tipo de tip para aplicar la normativa correctamente y no tener ningún riesgo sí, ningún riesgo al final de año o durante nuestra actividad. Perfecto, totalmente. Ese es un poco el menú que teníamos planteado, lo que es la parte de impuestos, en lo que viene a ser, digamos, la IRPF, el IVA, impuestos de sociedades que vienen ahora, si no me equivoco, en julio, que tenéis ahora Hmm. toda la parte de presupuestaje, y luego la parte de persona más jurídica y responsables como gente internacional que también trabaja con nosotros bastante y que podáis dar alguna recomendación o casos de uso. Y luego en todo un poco esto, la categoría de gran tenedor, que podáis darnos un poquito más de imagen, transparencia, ¿no? De quién, cómo y un poco en ese sentido para tenerlo un poquito más acotado y también conocer un poco esta parte de facturación que ya nosotros también estamos empezando, como ya sabéis, esto va a ser obligatorio, nos daréis un poco más el cuadro temporal de cuándo tiene que estar ya listo, pero bueno, nosotros también ya hemos empezado. Factura electrónica, Verifactur, al fin y al cabo todo esto de servicios con y sin IVA, bueno, esto es un poco la agenda de hoy, la verdad que es bastante motivante y bastante tema, intentaremos comprimirlo todo, pero bueno, intentaremos también ser lo más conceptualmente posible para que la gente tenga todo este cuadro. Presentaciones, creo que ya nos hemos dado un poquito ese lujo, ¿no? De presentarnos un poco y vamos a entrar ya un poco más a materia. Entonces, creo que aquí ya sería para ti, si no me equivoco, Jauma, darnos un poquito más de impuestos aplicables sobre IRPF, eh, en este caso. Perfecto. Ujú. A ver, como ya sabéis, en vuestro ámbito, pues hay diferentes entes que intervienen. Pueden intervenir tanto los propietarios, agentes, agencias, intermediarios. Y lo que hemos querido aquí explicar es un poquito la tributación de todas estas personas que intervienen en esta actividad, ¿vale? Y dependiendo de si estamos si la persona que interviene es una persona física o una persona jurídica, pues habrán impuestos distintos que tributan, ¿vale? A efectos de si la persona que interviene es una persona física, aquí hay una tributación en el IRPF, ¿vale? Que dependiendo de si está haciendo una actividad económica o, o está gestionando únicamente los alquileres, ¿vale? Pues tributará como rendimiento de capital inmobiliario o como actividad económica. ¿Vale? Aquí es muy importante decir que no es aplicable una reducción del 60% porque los alquileres que estamos aquí que se están tratando son alquileres o de temporada o alquileres turísticos
que no son alquileres, para hablarlo, o sea, no son los alquileres tradicionales de larga duración, ¿vale? Por lo tanto, la reducción que te permite la ley del IRPF no es aplicable, ¿vale? Y después también queremos matizar o incidir en cuáles son los gastos que pueden ser deducibles para nuestra actividad, ¿vale? Esos gastos podrían ser como gastos de limpieza, check-ins, mantenimientos, todos estos gastos que están relacionados con nuestra actividad, que necesitamos para ingresar. Al final es muy importante tener ese concepto. Es cuáles son esos gastos que son necesarios para yo, propietario o agencia, tener esos ingresos, obtener esos ingresos. Si es un gasto que yo necesito para tener esos ingresos, sea un gasto que es deducible, ¿vale? Por lo tanto, la palabra necesidad es muy importante y os lo tenéis que grabar a fuego para poder reducir o no ese gasto, ¿vale? Claro. También... Y esto, perdona que te pregunte, Jaume, cuando nosotros tenemos, porque en el caso este, por ejemplo, de temas de mantenimiento, nos solemos encontrar bastante nosotros también, sobre todo en cuanto al stock, cuando tenemos que comprar más productos de limpieza, recambios de menaje, de cocina, cosas de estas. Al final, ¿cuál es la documentación que necesitamos tener preparada o de qué forma necesitamos presentar esta documentación para que sean gastos que no se vayan a cuestionar, que no nos vayan digamos, a querer abrir una inspección por el hecho de verificar? ¿Cómo podemos dar esta garantía de que estos gastos se han presentado como deducibles bien desde un primer momento? A ver, la garantía nunca, en este país es difícil darla, ¿vale? Pero al final os tenemos que dar unos tips para intentar minimizar el error, intentar cuando estás en un procedimiento de comprobación por parte de la administración, pues demostrar que esos gastos tú los has necesitado y no son gastos de mantenimiento de tu casa, ¿vale? Al final tienes que aportar documentación, por ejemplo, yo sé que por vuestra plataforma, pues tenéis un panel de control donde dais diferentes instrucciones a vuestros profesionales o a los profesionales que intervienen en ese alquiler o en ese inmueble para darle diferentes funciones. Pues esa sería una muy buena prueba para demostrar que yo estoy alquilando ese piso, que además necesito que esos profesionales intervengan en ese inmueble para que ese inmueble esté listo y preparado tanto antes, durante y después del alquiler, y por lo tanto yo pueda demostrar ante Hacienda de que hay esos diferentes profesionales que están interviniendo dentro de ese inmueble que me está generando a mí un ingreso y que por lo tanto ese gasto es necesario. Vale. A partir de aquí también sí o sí os recomendaría, aunque no es obligatorio a efectos de IRPF, os recomendaría guardar la factura, ¿vale? Obtener la factura del gasto y esa factura, bueno, guardarla y si se pide, pues entregarla a la agencia tributaria, ¿vale? ¿Durante cuánto tiempo se debería de guardar? Esto ya pongo por... Bueno, la prescripción fiscal son 4 años, por lo tanto, pues como mínimo 4 años. Esto en principio tampoco nos tiene que afectar. Todo el mundo que esté utilizando la plataforma de Rental Ninja no nos tiene que preocupar porque tenemos toda la información guardada en histórico y también se pueden captar las imágenes, incluso tienes asignada a la persona que se ha ocupado de hacer el trabajo. O sea que esto en principio, entonces, entiendo por lo que estás comentando que lo cubriríamos ya con las funcionalidades que ofrece la plataforma de Rental Ninja. Aparte de funcionalidades, pues cualquier documento que acredite pues documentación o comunicaciones internas dentro de las personas que están interviniendo en ese alquiler, pues también sería una prueba para acreditar que se está utilizando, que este gasto es necesario. Entiendo que al final esto solo es una información que podrías prestar en el caso de tener una investigación, no sé, Una comprobación, sí. O algo así. Sí. Simplemente es cuestión de que lo tengas a mano por si te lo piden, porque es algo que tengas. De acuerdo. Clarísimo, entendido. Next. Genial. Vale. Perfecto. Entonces, con permiso, si pasamos a la siguiente slide, pasaríamos a los impuestos aplicables, que ya sería un poco más la parte de IVA. Sí, aquí es importante hacer diferenciación entre, bueno, una parte que ya la explicaremos cuando hablemos de agencias e intermediarios, ¿vale?
que es el servicio profesional que ellos prestan a los propietarios, y después el servicio que es dar alojamiento a una persona en un inmueble, ¿vale? Ese cobro o esa renta, ¿vale? Va con IVA o sin IVA, ¿vale? Dependiendo de si lo que estás prestando es únicamente y exclusivamente un alquiler, o si estás dando o estás incluyendo dentro de esos servicios de alquiler a servicios que la agencia tributaria entiende como propias de la industria hotelera, ¿vale? ¿Cuáles son esos servicios? Pues cambio de sábanas diariamente, limpieza diaria, la posibilidad de desayunar y comer en el alojamiento, posibilidad de conectar y hablar diariamente con el propietario para cualquier tipo de defecto o cualquier tipo de necesidad que tú tengas. Si tú estás prestando todos estos servicios y estás cobrando por estos servicios, el cobro que tú haces al inquilino o al cliente en este caso, tendría que ir sujeta y con IVA, ¿vale? Que ahora también hay una posibilidad de un aumento de esa tributación, ¿vale? Al 21%, ¿vale? Que es lo que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados. Si no estamos prestando ningún tipo de estos servicios, sino únicamente lo que estamos haciendo es un alquiler temporal de unos días o unos meses, ¿vale? Y únicamente pues les damos las llaves, están unos días y después se van, limpiamos el piso antes de que entren los inquilinos y después de que salgan, pues en este caso la factura o el importe que le estamos cobrando tendría que ir sin IVA, ¿vale? Y de hecho, esto es un buen punto que lo comentes, porque al fin y al cabo muchos clientes que vienen con Booking vienen ya sesgados con este tipo de trabajo que ellos vienen a ofrecer. Y al final nosotros damos esta opción a poder quitar este IVA, este 10% que ya se cobra sobre el precio de alquiler. Entonces, esta configuración ya se podría hacer desde nuestra plataforma, desde Rental Ninja, tanto en el mercado español como en el francés. Suele ser una pregunta bastante recurrente, así que gracias por esta aclaración, un poquito más técnica, pero efectivamente este es un poco el formato que también podemos configurar desde nuestra plataforma. Y, si me permites ya, parte de sociedades para cerrar un poco este ciclo. Sí, al final aquí es cuando el propietario del piso es una sociedad, la sociedad tributa por el impuesto de sociedades, que como bien has dicho se presenta, normalmente hay alguna excepción, pero normalmente se presenta ahora en el mes de julio, ¿vale? Tienes que tributar un 25% o un 23% del beneficio que hayas obtenido. A efectos de gastos es lo mismo que el IRPF, o sea, son gastos que sean necesarios de la actividad, ¿vale? Tenemos que recordar que para empresas que son de reducida dimensión, a partir de 2025 habrá una tributación que será reducida, ¿vale? Y que será inferior al 23%, ¿vale? ¿Está delimitado ya qué significa reducido? ¿Cómo? O sea, a nivel, ¿Perdón? ¿cuál es la dimensión? ¿A partir de qué momento se considera? Menos de 6 millones. Que facturen menos. No, disculpa, que facturen menos de 1 millón de euros. Menos de 1 millón de euros. 1 millón de euros. De facturación bruta. Facturación, sí, bruta. Sí. Okay. De sus pisos que facturen 1 millón de euros. Si facturan menos de 1 millón de euros, pues la tributación será inferior al 23%. Buen punto. Vale, y entonces ¿esto significa toda la cartera gestionada o solo los alojamientos que se consideren turísticos? Es decir, no, claro, ¿es una agencia que gestiona diferentes tipos? Sí. Gestiona alojamientos por la LAU, larga estancia, vivienda habitual, alojamientos de temporada, alojamientos turísticos. Pero la agencia únicamente percibirá honorarios en virtud de sus servicios de asesoramiento, ¿vale? Por lo tanto, la facturación de esa compañía no es la facturación de los pisos, sino es la facturación de sus servicios. Y así por sus servicios, porque normalmente, pues, por lo que nosotros conocemos, las agencias lo que cobran una comisión respecto al importe de la renta que genera el piso. Una comisión porcentual, más o menos. Correcto, hay algunos modelos distintos, pero la gran mayoría va a comisión.
Por lo tanto, esa comisión para ellos es un ingreso, es la facturación de esa compañía, y si esa compañía factura a más de 1 millón de euros, pues tributará al 23%. Si factura menos de 1 millón de euros, la tributación es inferior. Es un escalado que vas tributando dependiendo de lo que vas facturando. ¿Vale? Muy bien. Y tenemos aquí que hacer una mención hay una normativa que te permite aplicar una bonificación y tributar al 15% del impuesto de sociedades. Esa bonificación únicamente se aplica a esas empresas que sean titulares de inmuebles, ¿vale? Pero que tengan alquileres de larga duración. Por lo tanto, las empresas que normalmente utilizan Rental Ninja, como son empresas que son o intermediarios o agencias o empresas que gestionan alquileres o turísticos o temporales, entendemos que no se le aplicaría esta bonificación. Cierto. De hecho, justamente había una pequeña diferencia, que también hay muchos de nuestros clientes que tienen igual un porcentaje que no es muy alto, pero de servicios adicionales. Entonces, esto sí que entra dentro del volumen de facturación y estamos Sí, hablando de la facturación de empresa, no tanto de la sí. gestión de... Entonces, ya sería un poco en esta parte que comentaba María. Y por cerrar esta página, que está bien un poco lo que decíamos de... Bueno, ahora veríamos un poco para la gente que sean extracomunitarios o gente no residentes de España, que tenemos varios y seguramente sea Y bastante interesante. aquí yo quería hacer una mención. Hay mucho de esto en las agencias. Nos encontramos bastante con propietarios extranjeros que probablemente pueden haber sido nacionales de aquí en algún momento, pero no son residentes. Están viviendo en el extranjero, tienen su vivienda aquí y son viviendas que no quieren, digamos, vender, pero tampoco las pueden controlar, gestionar porque están fuera y nos las ceden a agencias como nosotros para que les llevemos todo y puedan venir. En estos casos, sabiendo que la propiedad está cita en España, si el titular no es residente, puede ser nacional, pero no residente, o la agencia que está gestionando el inmueble puede que también sea extranjera. Está una agencia, pongamos un supuesto, una agencia de Holanda que está gestionando una propiedad cita aquí en España de un propietario holandés, por ejemplo. En esta casuística, ¿cómo funciona y cuáles son los puntos, digamos, claves a tener en cuenta, sobre todo para que no haya pues, una tributación súper exagerada? Aquí siempre tenemos que tener en cuenta que el propietario del piso que tenga un piso aquí en España, si es no residente, igualmente está obligado a tributar, ¿vale? Tiene que tributar, pues, si es residente en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo, tiene que tributar al 19% por la diferencia entre los ingresos y los gastos, ¿vale? Que es lo mismo que en el IRPF, lo que cambia es el tipo impositivo. El tipo impositivo es el 19% fijo, ¿vale? Si eres de fuera de la Unión Europea, propietario, pero tienes un inmueble aquí que lo estás alquilando, también tributas al 24%, también fijo por la diferencia entre ingresos y gastos, ¿vale? Pues estás obligado a declararlo anualmente. Ahora ha habido un cambio y te permiten aplicarlo anualmente y lo tienes que declarar en el mes de enero de cada año posterior. O sea, los ingresos, por ejemplo, del 25 que tú hayas obtenido, el beneficio que hayas obtenido el 25, lo tienes que declarar en enero del 26. 26. Sí, porque los ingresos del 25 los declaras en enero del 26, ¿vale? Siempre vas un año más tarde, ¿vale? Aquí también es importante también que los propietarios no residentes, ¿vale? Si lo que hacen es un alquiler que es alquiler temporal sin servicios hoteleros, ¿vale? Pues solo tendrán que declarar ese 19 o 24% en el mes de enero del año siguiente y ya está. El problema es cuando esos propietarios que son no residentes, lo que prestan también son servicios hoteleros o de hotel, que es el intercambio de sábanas, todo lo que hemos explicado antes. Si ese es el caso, ¿vale? Esas personas no residentes se tienen que dar de alta aquí en la agencia tributaria y presentar IVAs también, porque están obligados a presentar IVAs, ¿vale?
y ya está, es eso. Genial. Vale, y Caso- ahí tengo una pregunta. Venga. Disparo. No está preparado esto, ¿eh? ¿Qué Pues, pasa? pues no sé si tendremos que cortar. Vale, si no se puede contestar, no se responde. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú alquilas un alojamiento de forma temporal? Alguien que venga a vivir aquí 3 meses porque está haciendo unos estudios, lo que sea, Sí, un máster, lo que sea. y tienes una empresa a la que le delegas las limpiezas. Cuando algún cliente te dice, oye, yo quiero que me vengan a limpiar cada 15 días, ¿lo puedo contratar con vosotros? Y tú tienes una empresa a la que le delegas estos Sí. servicios y la factura va a nombre de este tercero, ¿esto implica que el alquiler también pasa a ser tributable ahí? O sea, ¿tiene que tributar a IVA? ¿O por el Yo hecho de ser un entiendo que tercero? no. Entiendo que no y las consultas vinculantes entienden que tampoco. ¿Por qué? Porque al final el hotel, el servicio que te da es diario. O sea, tú vas a un hotel y cada día tienes un servicio de limpieza. Si tú quieres, tú puedes decir que no te limpien la habitación, pero por defecto te limpian la habitación, te cambian las sábanas, tienes un desayuno, tienes comidas, puedes llamar a recepción y ahí recepción 24 horas. Dar un servicio cada 15 días de limpieza es como cualquier propietario que tenga una propiedad y lo que esté es pues contratando a una persona para que le venga a limpiar su casa pues 2 días a la semana, 3 Y el, días o un día cada dos semanas. Aquí el diferencial sería que, entiendo yo, Mm, que al final es el inquilino mm. temporal el que pagaría el servicio de la limpieza periódica o recurrente o Sí. esporádica, llámalo como quieras, y no tanto el propietario del inmueble. Entonces, en este caso cambia algo, es decir, yo me voy a vivir 3 meses en un alojamiento de alguien en París y voy a trabajar, no estoy ahí de vacaciones, entonces quiero que alguien me ayude, pues una vez cada 15 días a hacer el polvo, las cosas. Yo se lo solicito a la empresa de alquiler, Sí. a la agencia, Mm. y la agencia me dice que de acuerdo, que me lo pueden gestionar, pero que las facturas irán a nombre de un tercero, que es el que me prestará los servicios de limpieza. Vale, pues Y soy yo como no, inquilina, tampoco tributa IVA. no tributa IVA, no, Fantástico. tampoco. Gracias por la aclaración, esto era Mm. una duda que me quedaba. Gracias. Gracias, María. Sí que esta pregunta o aclaración yo creo que también es bastante interesante. Muchos son los sitios y también servicios que también vemos que igual buscan este tipo de opciones, ¿no? Sobre todo para dar un servicio adicional o bajo demanda de los clientes, pero Mm. efectivamente no tiene este requerimiento, parece fiscal, ¿no? En términos de agencias, intermediarios, responsabilidad y modelos bueno, que haya que presentar, Vale. declarar un poquito que... Aquí al final lo que estamos, o sea, normalmente, pues la agencia o el intermediario lo que presta es un servicio de asesoramiento para el propietario. Por lo tanto, la factura de sus servicios tiene que ir a nombre del propietario y no del huésped, ¿vale? Después que el propietario le quiera repercutir esos gastos al huésped es otra cosa y que irán dentro de su factura si hay factura o de sus ingresos si es el caso. Pero la gestión y la factura de la agencia tiene que ir siempre a nombre del propietario pues, porque es a quien se le presta el servicio. ¿Vale? Esa factura, como es una prestación de servicios, tendría que ir con IVA, ¿vale? Y tendría que declararla en el modelo fiscal correspondiente, que es el modelo 303, ¿vale? Y poca cosa más. Al final, pues las agencias, aunque muchas veces gestionen, porque es lo que pasa en vuestro mundo, que gestionan el dinero, en el sentido de que recaptan el dinero, se lo gestionan y lo entregan al propietario, ¿vale? Al final la factura no tiene que ir contra el inquilino o el huésped, sino tiene que ir contra el propietario, porque es el que recibe su servicio Esto de la nuestros gestión de ese piso. Totalmente. Si me permites, esto nuestros clientes lo tienen bastante claro a través del módulo de contabilidad. Ya también les instruimos, les damos un poco las pautas y las best practices que nosotros llamamos, un poco en este caso, para poder hacer este seguimiento y crear las facturas a nombre del propietario y evidentemente
muy buen punto, como bien decías. Luego la parte del guest invoicing, que es la factura al huésped, que luego también hacemos o vamos a llegar a hacer en este momento. Al final, entiendo que el tema de la factura del huésped sigue siendo... Aquí, si pusiéramos un poquito de luz, creo que esto también puede ser de muchísimo valor, Jaume. Y miren, cuando hay casos, hay empresas que el número de cuenta al que se ingresa el dinero del huésped es directamente el de la propiedad. Y a final de mes o final de trimestre, la agencia intermediaria presenta su factura y el propietario paga contrafactura. Es decir, no están gestionando los ingresos brutos y de allí descuentan su comisión y pagan el neto al propietario, ¿vale? Hay empresas que no funcionan así. La gran mayoría sí. Hay ciertas empresas que no y hay otras que pagan una renta o un alquiler fijo al propietario, entonces a partir de aquí tienen un contrato en el que ellos pueden como o gestionar la propiedad y más allá y ganar su margen. Exacto, y más allá del alquiler que pagan, ganan su margen. Entonces, en el caso de que el dinero inicial, en la primera transacción del dinero de la reserva sea directamente al propietario y no a la agencia, ¿cambia algo de todo lo que hemos estado comentando ahora? No, al final el propietario recibe un dinero que es el dinero del alquiler, ¿vale? Del alquiler, en este caso, ¿vale? Aquí la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿el propietario está obligado a emitir una factura al inquilino, al huésped, o no está obligado? Pues la respuesta es clara, es ¿facturo con IVA o no facturo con IVA? Si facturo con IVA, estoy obligado a emitir una factura. Si no facturo con IVA, no estoy obligado a emitir ninguna factura, ¿vale? Después, la otra es, yo he recibido el dinero y le tengo que pagar a la agencia, porque me ha dado un servicio. Por lo tanto, la agencia me emite una factura con IVA, ¿vale? Y yo propietario, la tengo que pagar, ¿vale? Y en ese caso, el IVA que me emite la agencia a mi propietario, pues dependiendo de si yo facturo con IVA o no facturo con IVA, me lo podré deducir o no me lo podré deducir. Y ya está. No sé si ha quedado claro. Ha quedado claro, o sea, al final estamos diciendo de que si el propietario, por el servicio que presta la agencia, está prestando servicios hoteleros, tendrá que añadir IVA en la reserva y por lo tanto está obligado a emitir facturas sí. A nombre de cada uno de los huéspedes que se alojen. Sí. Al margen de la factura que le haga la agencia por los servicios prestados. Sí. La segunda casuística es alquiler o reserva que se hace, que se confirma sin servicios hoteleros, como no hay obligado, no se debe tributar a IVA. En este caso, la factura no es obligada. ¿Qué pasa si te viene un huésped y te dice, yo necesito factura de esto, por el motivo que sea, porque viaja por trabajo, etcétera, etcétera? ¿El propietario está obligado a emitir esta factura o dice, como no tributa IVA, tú tienes, o sea, confórmate con puedes hacer un recibo, pero no una factura. Al final el recibo será, pues, darás tus datos fiscales, que es tu denominación social o nombre, el NIF o DNI, la dirección y el importe de la renta. ¿Y qué datos del huésped? ¿Cómo? ¿Qué datos hay que incluir en este recibo del huésped? Los datos del huésped son los mismos: nombre del huésped, DNI del huésped y dirección del huésped. Y este recibo no necesita un número de factura, evidentemente. No necesita porque, claro, no tienes que presentar esa factura en ningún sitio. ¿Y hay algún tipo, esto solo sería para España o geográficamente también aplica a Europa? ¿Sabrías más o menos un poco el ámbito? Bueno, al final, a nivel europeo, el IVA es un impuesto que está armonizado y la normativa es más o menos similar en toda Europa. La obligación de emitir factura o no es dependiendo de si va con IVA o no va con IVA. Si es al final, yo siempre les digo lo mismo. Cuando tú estás pagando un alquiler, ¿recibes algún tipo de factura? No recibes. Normalmente, si eres una persona física y estás pagando un alquiler normal, tradicional, no recibes ningún tipo de factura. Tú pagas y le pagas al propietario y ya está. Pues sería lo mismo. Vale. Entendido. ¿Y qué pasa al tercer caso con el que nos hemos encontrado varias veces?
caso en el que es una empresa la que te está alquilando el alojamiento para que venga un trabajador suyo o incluso múltiples trabajadores. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Hay que emitir factura? ¿No hay que emitir factura? Habría que, dependiendo de cómo se hace el contrato, si se identifica la persona que va a vivir en esa casa o no se identifica la persona que va a vivir en esa casa. Vale, estamos por supuesto aquí en España, que es el territorio que estamos cubriendo Sí. en el webinar de hoy en específico. Aquí estamos obligados a documentar todas las personas que constan en cada una de las reservas. Partimos de la premisa de que tenemos informada la identidad de la persona que se va a alojar y en principio es solo una. Por lo que tengo entendido, cuando es una persona sola la que va a estar en el alojamiento, aunque la reserva vaya a nombre de empresa, no hace falta tributar a IVA. ¿Esto es así? ¿Y no hace falta presentar factura? Si está identificada la persona, no hace falta emitir ningún tipo de factura, porque se entiende que es siempre y cuando no haya servicios hoteleros, ¿eh? Si hay servicios hoteleros, siempre se tiene que facturar, ¿vale? No. Pero sacando esa casuística, ¿vale? O ese caso, si tú lo que haces es el que te alquila es una empresa, ¿vale? El huésped es una empresa, pero tú tienes identificado la persona que vendrá a dormir o a pernoctar en ese piso, no tendrías que facturar con IVA. Vale. Si no tienes identificada esa persona, la normativa española te obliga a facturar con IVA. Muy buen punto. Yo creo que esto lo vamos a luego hacer un poco el resumen al final de errores comunes, ¿no? Y yo creo que este será uno de ellos que seguramente lo podamos simplemente mencionar para hacer un poco el resumen y el cierre, y la verdad que es un buen punto. Y quizás si nos queda algo de tiempo, enseñar directamente desde dentro de Rental Ninja cómo se pueden enmendar algunas de las cosas, como por ejemplo tener la reserva hecha a nombre de la empresa para que puedas hacer la factura a nombre de la empresa y luego en el pre-check-in documentar el huésped que se quedará alojado, etcétera, y a entrar un poquito más en materia de la plataforma en sí. Vale, pero esto lo veo muy claro. Creo que ahora podemos hablar un poquito sobre el tema que también es muy hot topic de los grandes tenedores, Sí. que actualmente, bueno, está dando Por bastante. mala suerte ha cambiado bastante la regulación, es una regulación muy nueva, ya veis, 2023 y en Cataluña 2025. Es más, en Cataluña hay 3 decretos, de los cuales 2 no están ratificados aún, hay uno que sí, o sea que esto va cambiando y creo que irá cambiando progresivamente porque políticamente interesa que cambie. Al final hay una normativa estatal y hay una normativa autonómica que en toda España la única comunidad autónoma que ha aplicado y que ha regulado eso es Cataluña, ¿vale? Ahora mismo. Si no voy errado, ¿eh? Pero hasta hace 2 semanas creo que eso era así, ¿vale? Al final lo que te determinan es a efectos prácticos y para vuestra industria, que es alquiler de temporada o alquiler turístico, sobre todo alquiler turístico, esa normativa no tendría que no tendría que afectar. Sí que es verdad que ahora se está intentando cambiar en Cataluña las limitaciones de precio en alquileres de habitaciones y temporales, ¿vale? Y a nivel estatal, pues establecen una normativa y unos lindes para que una empresa o una persona física que tenga más de X, que en este caso son 10 inmuebles, pues sea considerado gran tenedor. Que eso tiene implicaciones tanto a nivel fiscal, de impuestos, como a nivel, sobre todo, de garantías por parte de los inquilinos. Ya os digo, a nivel jurídico, legal o inmobiliario, a nivel estatal, toda esta regulación no tiene contenido jurídico en sí, porque la materia de limitaciones de renta o de desahucios solo tienen capacidad normativa las comunidades autónomas. Y en este caso, la única comunidad autónoma que ha regulado... ¿Cómo? Capacidad normativa. Sí, o sea, de crear normas y de crear, o sea, es la comunidad autónoma. Y la única comunidad autónoma que está intentando implementar eso es la comunidad autónoma catalana. Pesados. ¿Vale? Copistas que el Papa aquí, ¿eh?
Sí, que pues aquí pues ahora mismo no está en vigor, pero hay 2 decretos leyes decreto ley que lo que quieren hacer es limitar también los precios de los alquileres de temporada y alquileres de habitaciones, que ahora mismo pues no había ningún tipo de limitación de precio, y lo que quieren es también que se aplique una limitación de precio como se está aplicando a los alquileres de larga duración. Vale. Aparte de otro tipo de implicaciones fiscales que tampoco hace falta explicarlas, pero lo único que hacen es subir impuestos para los grandes tenedores. Vale, yo ahora aquí veo una cosa y yo voy a buscar o sea, me meto el dedo en la llaga, ¿eh? Al final estamos hablando de construidas o constituidas de uso residencial. Entiendo que esto es en función de si tienes cédula de habitabilidad o no, ¿correcto? Sí. Vale, o sea, uno que compra 3 mini estudios de estos que no tienen cédula de habitabilidad y 3 que sí que son, digamos, pisos inmuebles de toda la vida, este no sería considerado un gran tenedor. Es así. Efectivamente, de hecho son Es 10 más, 50 metros cuadrados. si tú, por ejemplo, lo compras con tu pareja, pues, o lo compras a través de 3 sociedades, pues tampoco computa, porque computa persona por persona o persona jurídica por persona jurídica. O sea, hay diferentes formas de eludir esa normativa. Claro, eso, pues como van cambiando la normativa, cuando ven cómo lo está haciendo la gente, pues va cambiando también la normativa, porque al final, pues es tan fácil como constituir, tengo 10 inmuebles, pues constituyo 10 sociedades, una sociedad por inmueble y ya está. Después, operativamente, tampoco tiene mucho sentido tener 10 sociedades, pero al final, pues la gente pues va pensando y va buscando mecanismos para eludir esa normativa que es más gravosa en todos los sentidos, tanto a nivel jurídico como a nivel fiscal. Sí, buen punto. Al fin y al cabo también esto será un poco de cara a futuro algo a tener en cuenta, como bien dices, que todo se afecta, todo va cambiando y bueno, aquí ya entrando un poco más en materia, cosas que vienen ya seguro sí o sí, y cosas que nos podéis dar un poquito más en detalle, tanto a fecha, estimada y un poco de características. Aquí mi compañera Miren, si quieres explicarlo, porque eso será novedad el año que viene, ¿no? Sí, a ver, son 2 cosas diferentes. El Verifacto y la factura electrónica están relacionados, pero vienen de dos normativas distintas. Una es la ley de antifraude, que lo que quiere es garantizar la trazabilidad y la legalidad de la factura, y la otra, que es la ley que pretende reducir la morosidad. Pues lo que entra en vigor ahora es Verifacto, que entra en vigor el 1 de enero del 2026 para las empresas y el 1 de julio del 26 para los autónomos. La factura electrónica entrará en vigor cuando se apruebe el reglamento en un plazo de 2 años tras la aprobación. Vale. Que aún no se ha aprobado. Con lo cual, hasta 2027 por lo menos no será aplicable. Tenemos más. Sí, o sea, hay margen. La factura electrónica sí que es verdad que hay ciertas facturas electrónicas que son aplicables cuando las empresas hacen factura a la administración pública, que hay administraciones públicas que exigen que las facturas que se les emitan tengan un tipo específico que se hace a través de un programa que es Facturae, y luego esa factura se crea en ese modelo y se sube a la plataforma de la administración pública correspondiente. Pero generalizado todavía no es. Lo que se va a hacer ahora es el Verifacto. Y lo que se intenta con el Verifacto es una trazabilidad y una información automática a la agencia tributaria. Lo que se pretende es que a partir del 29 de julio de este año, todas las empresas que crean softwares de facturación tienen que estar ya preparadas con todo el tema de Verifacto. Y lo que se hará será que cuando una persona cree la factura, desde el momento que esa factura está validada, ya no se podrá modificar. Entonces, si se quiere modificar la factura una vez hecha, se tendría que hacer emitir una factura rectificativa y volver a emitir una factura nueva, porque ese número ya está cogido. Y tampoco permitirá los saltos de factura, que ahora hay muchas empresas que no tienen un seguimiento en el factura. Hacen la 1, luego hacen la 5, la de en febrero hacen la 4 y en diciembre. Exacto, que sean correlativas. Y lo que será que se creará como una especie de QR en la factura, que ese QR, desde que se crea la factura, ya emite
una especie de comunicado a la agencia tributaria, con lo cual ya la agencia tributaria tiene información de esa factura y ya no se modifica. Dentro del propio Verifactu hay dos opciones, que son para temas de lo que son documentación guardada del registro de facturas. Una empresa puede decidir, tendrá que hacer el Verifactu, el tipo de factura de esa forma, pero puede decidir que automáticamente los registros de IVA los lleve la agencia tributaria, en vez de dejarlos internamente como pasa ahora, que ahora nosotros hacemos la factura y tenemos un libro de registro de IVA. Nos lo quedamos nosotros y nosotros tenemos que hacer cumplimiento de guardar y que ese documento esté a posesión de la administración tributaria cuando nos lo requiere. Y lo que se puede hacer ahora es pasar esa obligatoriedad a la agencia tributaria. Entonces, desde el momento en que estamos en Verifactu y transmitimos esa información, será la agencia tributaria la que lo disponga, lo que evitará los requerimientos porque la administración ya tendrá esa información. Pues lo que se recomienda es que dentro de la opción que se tiene de Verifactu sí o Verifactu no, por la transmisión del libro de registro, se recomienda a la gente que entre dentro de Verifactu, porque evita posibles inspecciones y posibles requerimientos, porque como al estar la información dentro de la propia T, la carga de la prueba ya pasa a ellos. No tenemos que probar nosotros que hemos cumplido con toda la trazabilidad y con todo el libro de registro porque ellos ya lo disponen. Entonces, sí que se recomienda desde despachos, asesores fiscales, que en la medida de lo posible las empresas entren en Verifactu con la obligatoriedad de transmisión directa y que la administración guarde las facturas para evitar requerimientos en el futuro. Para hacer no sé si eso está claro o sea, al final lo que se pretende es dar cierta seguridad al cliente de decir, mira, yo esta factura la he recibido y mi proveedor no me la va a cambiar. Si me la cambia, me tendrá que avisar porque me tendrá que enviar otra factura. Con lo cual se quiere también dar cierta garantía al proveedor y al cliente de que cuando se emite esa factura es válida y que si la cambia me lo tiene que decir, pero no podemos hacer como hay empresas que hacen. Yo sé que ahora Renta Línea está trabajando mucho en esto y que estáis casi a punto de cerrar todo este tema de Verifactu vosotros también. Pero sí que nos encontramos con clientes que le pasa es que tienen una factura, la número 4, que se la manda un cliente y luego a las 2 semanas nos llega la misma factura 4 con el mismo concepto pero un importe diferente. No sabemos qué factura es la buena, si la primera o la segunda que nos han enviado, porque coincide todo menos el valor. Entonces, lo que se quiere hacer con esto es evitar que pase eso. Que si hay una factura 4, será única. Y si se luego cambia el valor de la factura, pues habrá una factura nueva y una rectificativa anterior. Totalmente. Y si me permites, así por hacer un poco el resumen de esto, que sería simplificar, centralizar un poco toda la operativa y luego pasar un poco la pelota para que ellos tengan toda la información y no tengan que hacer supervisiones y al fin y al cabo, desde nuestro punto de vista como Renta Ninja ya nos aseguramos que, como bien decías, las facturas sean correlativas y que haya esta opción de refacturar o, digamos, de rectificar diferentes facturas, pero por hacer un poco el resumen, y lo tendremos dentro de muy poco en este caso ya damos pequeños pasos, sobre todo con vuestro consejo y con personas un poquito del sector, para poder simplificar este proceso, ¿no? Que al fin y al cabo suele ser, como bien decías, para ciertos clientes que se están empezando a profesionalizar, que no sea tan engorroso y que sea un poquito más sencillo y que sea un poquito más... Es lo que iba a decir ahora, que al final, como siempre, desde Rental Ninja intentamos poner las cosas fáciles para trabajar bien y de forma profesional y la parte esta legal de facturas y demás no es menos que el resto de cosas. Genial. Y luego la parte de factura electrónica, creo que ya ha tocado algo, pero bueno, no sé si tú, Jaume, o también... Sí, bueno, al final la factura electrónica entrará en vigor, bueno, como os ha dicho Miren, al cabo de 2-3 años. Disculpad que nos estamos quedando sin batería y estamos haciendo aquí unos cambios. Vale, ya os recuperaré. Sí, al final, como estábamos comentando con Miren, eso entrará en vigor como mínimo 2027. Creo llevan como 2 o 3 años hablando de la factura electrónica y yo creo que ni la agencia tributaria no tiene mecanismos aún para saber ni cómo hacerlo, ni cómo implementarlo, ni qué obligaciones tiene que imponer a los contribuyentes.
Es un poco Es esta así lo que tienes que sensación, ¿no? Siempre, que es que van por delante con ciertas cosas sin tener bien claro cómo se va a hacer y luego, porque Sí. digo, ha pasado esto con muchos otros temas siempre relacionados con temas Sí, sí. fiscales tributarios, pero en el sector nuestro de alquiler vacacional y de corta estancia, media estancia, es como que siempre está la ley antes que el proceso en sí para poder ejecutarlo. Lo mismo pasa con el tema de las licencias turísticas o de querer presentar los Totalmente, pasaportes a los mossos, a totalmente. la policía, vas a la policía y te dicen yo no tengo ni idea, te vas al ayuntamiento y te dicen esto lo lleva la policía y aquí es como la ley ya está puesta, pero es como que los estamentos que lo tienen que gestionar no dan palo. O sea, no. No, mira, la normativa de gran tenedor que hemos explicado antes, hay una obligación de registrarte en un registro cuando eres gran tenedor. Esa obligación existe desde que existe la norma. El registro existe desde hace nada. Imagínate. Por lo tanto, hemos llevado unos meses o casi un año con una obligación sin disponer de ese registro para que la gente que está obligada o los propietarios que están obligados a que se puedan registrar en ese registro obligatorio. Sin ninguna mal. Al fin y al cabo, los procesos son más difíciles que las leyes, parece, ¿no? Un poco de Sí, sí. priorizarlos, estructurarlos, y que es cierto que, bueno, que aparte a nivel, digamos, de dimensión de país es un poquito complicado. Creo que lo único que nos queda, bueno, no es poco, pero al fin y al cabo lo hemos dejado para el final, es definir un poco la parte qué es lo que podría llevar IVA y no, para dejar un poco, no solo como habíamos visto en la parte teórica, sino un poquito más en práctica, qué ejemplos claros, ¿no?, deben llevar IVA y cuáles no, y bajo qué porcentajes, ¿no? En este caso, Esto para comentarlo como inciso para las personas que tenéis propiedades publicadas en booking.com donde se os está añadiendo un IVA por defecto, tener en cuenta ciertas cosas. Aquí la parte lo que van a explicar ahora afecta a muchas facetas o muchas diferentes partes de lo que vendría a ser la actividad de la que nosotros a la que nos dedicamos, pero sobre todo la parte del alquiler en sí, que por defecto Booking.com añade directamente dentro de las reservas que entran por su plataforma, es algo importante a tener en cuenta porque en principio no estamos obligados a declarar este IVA, pero nos lo están ingresando. Entonces, es algo que queda... Aquí hay un problema técnico que cuando desde Booking o desde cualquier plataforma se factura un IVA, si ese IVA se está facturando, hay dos formas de declararlo. O declaras el IVA y lo ingresas en la agencia tributaria, ¿vale? Y la otra opción es declararlo como un ingreso, porque es más dinero que tú estás cobrando y por lo tanto es más ingreso, ¿vale? Yo creo que la respuesta correcta es declararlo como siempre y cuando ese IVA esté mal repercutido, o sea, que nosotros lo que estemos haciendo es un alquiler temporal, pero entre comillas tradicional, que no estamos dando ningún otro servicio adicional. Yo entiendo que la respuesta correcta sería que ese IVA fuera asumido como más ingreso para la compañía, como un ingreso adicional que no se tuviera que ingresar en ningún tipo de modelo ni agencia tributaria. Únicamente pues se tendría que tributar por ese, pues, o en el IRPF o en el impuesto de sociedades o en el impuesto sobre la renta de no residentes, ¿vale? Porque ese IVA está más repercutido, porque no tendríamos la obligación de repercutirlo, ¿vale? Después aquí os hemos hecho una tabla con ejemplos de, primero, si va con IVA, si no va con IVA, ¿vale? Y si se entiende que es un servicio hotelero o no, y por lo tanto, si ese servicio que estamos dando extra a nuestro alquiler, entre comillas, contamina todo el alquiler y obliga a que el alquiler vaya con IVA, ¿vale? Al final, lo más importante y lo que os decíamos es limpieza. Pues la limpieza, como os decíamos, si es recurrente y diaria, ¿vale? Y que la estamos ofreciendo a nuestro cliente y le estamos cobrando, eso denota claramente que es un servicio hotelero, ¿vale? Y que por lo tanto todo el IVA tendría que ir todo el importe tendría que ir con IVA, ¿vale? Si lo que estamos haciendo es dar un servicio de cada 2 semanas que venga alguien, algún profesional a dar limpieza,
pues en este caso entendemos que, bueno, y la agencia tributaria entiende que no tendría que ir con IVA, o sea, que el servicio en sí va con IVA, pero que el alquiler no va con IVA, ¿vale? Porque no es un servicio que esté asociado bueno, que no es un servicio recurrente, ¿vale? Y eso con, bueno, todos los servicios que veis aquí al final. Un check-in temprano, un check-out tardío, eso no es un servicio hotelero. Es un servicio que le estás dando, pues mira, puedes venir un poco antes o puedes venir un poco después. Me sorprende gratamente, bienmente, el tema de la cesta de bienvenida opcional, porque creo que eso es algo que dentro de nuestra industria eleva la experiencia del huésped de una forma bastante, es indiscutible. Y yo lo he hablado con diferentes anfitriones, agencias, etcétera, que no quieren porque entraría como parte del servicio de entiendo que no es así porque lo estás dejando antes de que el cliente llegue y es como que el cliente se lo encuentra allí. Sí, y al final tú solo le das eso y no le das mucha más cosa y no le estás dando... O sea, al final lo que la agencia tributaria entiende como servicio hotelero es que tenga un servicio casi 24 horas. Tú cuando vas a un hotel tienes diferentes personas que están 24 horas para darte un servicio. Pues tú tienes a una recepción que te puede dar un servicio porque necesitas cualquier cosa, pues tienes a gente que te está limpiando y te está haciendo la cama cada día, tienes a gente que si tú las llamas pues te pueden traer cosas en la habitación, te dan servicios, pues hay servicios de spa, jacuzzi, restaurantes, pues todos estos servicios en un alquiler temporal pues se pueden dar también, pero normalmente no se dan. Y esos son los servicios que yo creo que cambian el paradigma de si va con IVA o sin IVA. ¿Vale? Perfecto. Nos han hecho una pregunta respecto al tema anterior. Sí. El tema de los grandes tenedores y el registro de grandes tenedores, hay uno de los participantes que nos ha preguntado. Sí. Nuestra experiencia. ¿Vale? Sí, nuestra experiencia es que la mayoría de clientes no se están registrando. Entonces, experiencia. Sí, la realidad es que estás obligado y hay un régimen sancionador que si no cumples, pues te puede sancionar. Ahora no me acuerdo el nombre técnico de la agencia, creo que es la Agencia del Habitatge de Cataluña o algo parecido, que tiene capacidad para sancionarte, ¿vale? Claro, sí. Es lo que dice Jordi, la sanción es muy, muy elevada y muy jugosa. Pero nuestra experiencia es que muchos clientes lo que están haciendo es, yo me espero que vayan para los grandes y ya vendrán para mí si tienen que venir. Lo único es que, claro, es también lo que dice Jordi, la sanción es tan elevada que mucha gente por miedo, yo creo que se registrará. Mira, el otro día hablaba con una clienta que no es gran tenedor, ¿vale? Porque, claro, aquí hay muchos matices. Si tú tienes un inmueble que no hay división horizontal, por ejemplo, típico bloque, o típico tampoco, pero bloque de pisos en Barcelona, donde únicamente hay una finca registral, pero tú tienes allí 10 pisos, ¿vale? Tú tienes 10 pisos, ¿vale? Pero registralmente tienes uno y en el catastro tienes uno. Y por lo tanto, hay la paradoja que se entiende que es un piso y no 10, ¿vale? Y así con muchos matices que hacen que haya gente que esté en el limbo y que el otro día hablaba con una clienta que se apuntó y realmente no se tendría que haber apuntado, ¿sabes? Y al final, pues en este caso la hermana, que también era gran tenedora, decidió, pues yo no me apunto, porque yo no quiero estar marcada y no quiero registrarme en este registro. Finales también dependiendo del cliente y de... Esto puede pasar en casos, entiendo por lo que estás contando, casos en los que estuviera la finca registrada con un número dado de inmuebles, que luego se haya hecho alguna obra y que esto no se haya actualizado en el registro, por ejemplo. Sí, o sea, tú no estás obligado... Sí, es esto. O sea, pues antiguamente hay muchos edificios en Barcelona que no hay una división horizontal. O sea, que registralmente solo aparece un inmueble, ¿vale? Con
pues todos los pisos, pero es un inmueble. Eso, pues tú no estás obligado como propietario a hacer la división horizontal, ¿vale? Claro, ahora en realidad es que acabo de atar cabos. Con el tema este de la ventanilla única, que ya mandamos un correo electrónico a mucha gente para informar sobre el tema, están casi que haciendo pasar esta regularización a todo el mundo. Porque si una finca, yo me he encontrado con algunos clientes que tienen este caso, una finca que estaba antes, antaño era una vivienda por planta. Luego se hicieron obras y se hicieron 3 viviendas por planta. El registro sigue constando como 5 viviendas en toda la finca, pero en realidad son 12. Y ahora les hacen regularizar esto para poder sacar el número único para cada uno de los alojamientos del tema de la ventanilla única. Entonces entiendo que también están entrelazando las cosas administrativamente hablando para que todo esto se regularice en cierto modo, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Entiendo. O sea, al final es la elección de cada uno, es una obligación Sí, totalmente. Hay sanciones y es que cada uno decida, pues, si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Nosotros como abogados tenemos que recomendar que tienes que inscribir. Es una obligación, hay un régimen sancionador y por lo tanto tienes la obligación de hacerlo. La cuestión es que nosotros tenemos que recomendar hacer eso, pero no podemos obligar a ningún cliente o propietario a hacerlo. Por lo tanto, pues nosotros decimos cuáles son los requisitos, analizamos el caso concreto y si está obligado, pues nuestras recomendaciones que tenéis que inscribir. Si no te inscribes, pues hay esos regímenes sancionadores y si te sancionan, pues ya se luchará la sanción y se intentará impugnar, pero te exigirán pagarla. Por lo tanto, pues, bueno, la sanción la ha puesto Jordi aquí en el chat, es muy elevada. De hecho, justamente ahora comenta algo también Jordi de la ventanilla única, ¿no? Que no te permite el número de cada uno de los pisos. Esto, María, creo que lo habíamos comentado internamente. Sí. No podemos, es abrir un melón nuevo, el melón que estamos abordando ya es suficientemente grande, importante y conflictivo. Si quieres, Jordi, hablaremos de este tema o más en privado, o organizamos otro webinar o ya haremos algo. De hecho, tenemos un artículo sobre esto de la ventanilla única que también, si quieres, Jordi, lo veremos de enviártelo e incluso también agendar una pequeña reunión con María para que lo podáis ver juntos. Yo creo que hasta aquí, de verdad, por hacer un poco el resumen, lo que decíamos, ¿no? Errores típicos de toda esta parte, de todo lo que hemos visto, incluso volviendo a lo que es la agenda para tener un poco los temas, ¿no? En este caso, errores típicos, como bien decíamos, ¿no? La parte IRPF, deducciones que la gente se podía hacer, que realmente no son, ¿no? Un poco... Al final Desde Rental Ninja os animamos a documentar bien todos los trabajos que hacéis de mantenimiento, de check-ins extras, demás y demás, porque al final son gastos que si los tenéis bien documentados y los tenéis facturados, los podéis presentar como gastos deducibles. Entonces, si aún no sabéis cómo hacer esto, desde Rental Ninja estamos preparados para poder documentar toda esta información y que os resulte muy fácil al final del periodo poder presentar esto. Y perdón, Jaume, que te he cortado. No, simplemente esto. Lo más importante, y como bien decía María, es documentar. La agencia tributaria, lo que ellos, por defecto, te intentan que no tengas ningún gasto deducible. Por lo tanto, tienes que documentar y documentar. Si tú documentas y justificas muy bien cuáles son los gastos que necesitas para tu actividad, no te pueden prohibir que ese gasto sea deducible. Muy buen punto. Es la clave para mí. Sí. Tenerlo todo bien documentado, fotos de antes, fotos de después, saber quién ha ido, cuándo ha ido, todo. El tema de IVA, el tema de facturas, yo creo que nos ha quedado bastante claro con el tema de qué es o qué es lo que tiene que añadirse IVA y qué es lo que tiene que tener una factura de forma obligatoria, ¿no? En este caso yo creo que ahora lo tenemos más claro que nunca. Sí. En este Bueno, caso, puede cambiar, pero en teoría, o sea, esperemos que dure bastante tiempo esta interpretación. sí, totalmente. La parte de rentas no residentes, esto también un poco lo que comentábamos, ¿no? De gente que no esté en España actualmente, pero que tenga que estar regulación. Sí, eso es muy habitual y os decimos por qué. Mucha gente, y por nuestra práctica profesional, cuando eres no residente no declaras ninguna renta aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vendas, ¿vale?
tendrás que solicitar una devolución de unas retenciones o tendrás que ingresar porque cuando tú vendes como no residente un piso en España, te obligan a que te retengan un 3% del valor de la venta, ¿vale? Obligatoriamente. Por lo tanto, normalmente hay veces que pides esa devolución porque has perdido dinero cuando has vendido, ¿vale? Cuando pides esa devolución, Hacienda cruza datos y dice, esa persona tiene este inmueble aquí, ha estado no sé cuántos años sin declarar sus impuestos, antes de devolverle nada, le pido todos los impuestos que no ha pagado y después, si queda algo, ya se lo devolveré. Efectivamente, te tienen a crédito, ¿no? Ahí, digamos, Sí, sí, sí. totalmente. Bueno, al fin y al cabo No también es un se poco la... escapa ninguna, tú. Es la Sí. estrategia. Y luego en la parte de intermediarios y agencias también lo hemos visto bastante claro, un poco qué es lo que al fin y al cabo cada uno de nosotros estamos ya haciendo y lo que tenemos que seguir haciendo. La parte de gran tenedor, digamos, yo creo, dando un poquito más de contexto y un poco más bueno, de descripción en sí y cuáles son un poco los requisitos y demás. Y luego, como bien ha dicho Miren, esta parte de verificar la factura electrónica, que bueno, que al fin y al cabo cosas que ya estamos haciendo y que hay que seguir haciendo y de cara a futuro, ¿no? Un poco esa parte de mejora y luego la última parte de servicios. Entonces, hasta aquí, no sé si tenéis algo que os gustaría recalcar, algo para hacer un poco el cierre en este caso. Siempre solemos hacer como una especie de objetivos o de cara a futuro, cuál es vuestra pretensión, ¿no? Por así decirlo, evidentemente, como... Para nosotros, yo siempre digo que al final el objetivo principal es que todos los propietarios, vuestros clientes de Rental Ninja o cualquier persona que gestione un alquiler, Ujú. tiene que intentar estar bien asesorado. Porque al final, si comete cualquier ilícito, la agencia tributaria está allí para perseguirlo y al final sancionarlo. Sí. Por lo tanto, es muy importante pues, destinar tiempo y recursos a ese asesoramiento. Total. Que Y sea algo desde mi punto de vista, como gestora, sabemos que nuestra industria está siempre en entredicho, lo que nosotros hacemos está siempre cuestionado y no hay forma mejor que desacreditar las malas voces y reconfirmar que es un sector que está bien estructurado y que hace bien las cosas, como contar con gente especializada, profesionalizada en nuestro sector que nos pueda ayudar y sobre todo contar con las herramientas para poder llevar a cabo todas estas cosas que al final cada vez son más, cada vez hay más burocracia, cada vez hay más papeleo, cada vez hay más responsabilidades, pero si queremos seguir jugando a este juego tenemos que adaptarnos a las normas y hacerlo bien, hacer las cosas bien hechas, ser profesionales y dejar de manchar una industria que mucho a pesar de muchos, es una industria que da muchísimo trabajo, que enriquece el país y que trae dinero de fuera. Esto al final Sí, totalmente de acuerdo. para cualquier país esto. un poco para el cierre también, vosotros hacéis también asesoría para empresas del sector tecnológico, ¿no? También, Miren, Jaume, si estáis Sí, especializados también. genial. Entonces ya creo que, bueno, os haremos un poquito, no sé si tenéis algún red social o algo parecido que queréis compartir con clientes nuestros y haremos un poco. Bueno, podéis entrar en nuestro LinkedIn o página web para ver los servicios que ofrecemos y cualquier cosa, pues estamos en contacto para ayudaros tanto a los clientes de Rental Ninja. Ujú, genial, perfecto. Seguro que estáis en buenas manos y tenéis aquí un muy buen acompañamiento, tanto en la parte de producto con Renta Ninja como en la parte más de asesoría legal, bueno, abogados, un poco más parte estratégica, como decíamos, ¿no? Esta parte de prevención antes de cura, porque ya sabemos cómo son las acciones, que ahí sí que no hay fallo. Bueno, sin darle mucho rodeo, agradeceros por vuestro tiempo en este periodo Sí, y gracias. ujú, estamos Perfecto. Muchas gracias a vosotros. con mucho Ha gusto. sido muy interesante. Gracias por el tiempo dedicado y por las previas también. Sí. Muchas gracias. Que vaya bien, buenas tardes. Chao, chao. Adeu. Adiós. Chao. Bye, bye.